la vez que un desconocido se metió a mi casa. En 2016, eran unos pocos años después de que remodelaron la pista de Hermanos Rodríguez, que está en la Ciudad de México, para que corriera la Fórmula 1 moderna. Entonces un amigo de mi papá nos invita a mi papá y a mí para que estemos con su familia en la Fórmula 1. Y estos son los boletos, que son del 30 de octubre de 2016. La cosa es que llegamos a la Fórmula 1. Padrísimo, ese día vi un Ferrari California, raras veces lo había visto para ese entonces. Estábamos tranquilos viendo la carrera, ya sabes, yo era más niño, mi papá estaba echándose sus drinks con sus amigos, güey. Y de la nada, termina la carrera y dicen, bueno, pues vamos a ir a echar el trago en un bar. Ah, pues órale. Entonces, vamos al bar, yo estoy con los hijos del amigo de mi papá, estamos aquí echando la plática chill. Y ya, nos vamos en la noche, pues era domingo, entonces nos fuimos pues tipo como a las 12 de la noche, nos regresamos a la casa. Yo me acuerdo que en esa casa en la que vivíamos en el tiempo, era un departamento en el que tenías una caseta para entrar. Y entonces cruzabas la caseta y había 4 torres y nosotros vivíamos en la primera, en el piso 16. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque es muy relevante para lo que les voy a contar ahorita. Cuando nosotros llegamos a la casa, siempre o mi papá o yo cerrábamos la puerta de la entrada. Y ese día a mi papá se le olvidó cerrarla. Normalmente él la cerraba y ya si yo me daba cuenta que no estaba cerrada, pues la cerraba. Entonces, ¿qué creen? Que él llega y se va luego de dormir y yo llego y no sé, güey, yo creo que me quedé viendo Fernand Flo o algo porque no se me olvidó ir a checar la puerta. Y cuando llego a dormirme, pues no pienso nada, ¿no? Me dormí como a las 3 de la mañana. Como a las 2 de la mañana. Y de repente me despierto y voy a la cocina y está mi papá. Y de repente me dice, ¿tú conoces a Santiago? Yo le digo, ¿Santiago qué? No, pues un Santiago. Me dice, un Santiago que estuvo ayer en la casa. Pues resulta que mi papá salió en medio de la noche porque escuchó unos ruidos en la cocina y estaba en el sillón de la sala, ahí acostado. Y llega mi papá y le dice, ¿qué haces? Pues obviamente, ¿no? Pues se sacó de onda, ¿qué haces en mi casa? Y entonces este chavo le responde, que es mi amigo, güey. Le dice, es que yo soy amigo de tu hijo Juan Carlos. Pero yo no conozco a nadie que se llamara Santiago que estuviera en la Fórmula 1 ese día. Y chequen esto, este güey tenía 17, 18 años, lo que me había dicho mi papá. Yo en esa época tenía 14. Güey, o sea, digo, no de que no te puedas llevar con alguien de 18 teniendo 14, pero yo no tenía amigos que tenían esa edad. Y esto es lo que está fuerte, porque aquí hay unas cuantas cosas que tocar. Una, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes que yo soy el hijo de mi papá? O sea, ¿cómo nos identificas a los dos? Y la otra es, ¿cómo llegaste hasta acá? Y por eso les decía de que el edificio y la torre y todo esto, porque con toda la seguridad que hay en ese edificio, ¿cómo jodas te metes al edificio, güey? O sea, tienes que pasar una caseta, tienes que pasar, pues, ¿no? Puntos de control y encima, ¿cómo encuentras nuestro departamento, güey? Eso fue lo más loco, eso fue lo que más me sacó de onda y hasta la fecha no tengo idea de cómo encontró el departamento y abrió la puerta y entró. Entonces, ¿qué hizo mi papá cuando vio a este sujeto? Como les digo, le dijo, ¿qué haces en mi casa? Con mucha razón, porque ¿qué hacía en la casa? Pero cuando lo ve, le dice, obviamente, este chavo le empieza a platicar y le dice lo que les digo, que, ay, no, pues soy amigo de Juan Carlos, soy brother y tal. Ok, pero no te puedes quedar aquí. O sea, hasta eso mi papá se vio buena onda y le dijo, mira, ok, entiendo la situación, estás pedísimo, pero no te puedes quedar aquí. Entonces te voy a pedir un Uber a tu casa. Él vivía por la zona de Pedregal, si alguno de ustedes es de la Ciudad de México. Nosotros estábamos en Santa Fe, o sea, que es un camino, o sea, es un tiempo. Mi papá le dice que le pide un Uber a la casa de sus papás. Y él le dice que no le pida un Uber a casa de sus papás porque los papás no lo recibían. Entonces le dijo, ¿con quién? Mi papá le preguntó a él, ¿con quién te puedo mandar en un Uber para que te reciban? Y dice, no, pues a casa de mi abuela. Y entonces le pide el Uber mi papá. Esto es como a las 3, 4 de la mañana. Le pide un Uber, llega el Uber, lo recoge, bye. ¿Ok?
Entonces, ya el Uber llega a la casa de la abuela y la abuela no lo quiere recibir. Entonces le marca el Uber a mi papá y le dice, señores, que no quieren recibir al joven. Entonces, ¿qué hago? Y mi papá le dice, bueno, entonces ve qué puedes hacer, pregúntale a dónde lo podemos llevar. Entonces le pregunta el Uber y después de 10 minutos de estar hablando y discutiendo de dónde se van a ir, porque no se puede quedar todo el tiempo el Uber y ni el joven ahí, entonces este brother le terminó llamando a un amigo suyo y le dijo que si podía ir a su casa. El amigo le dijo que sí y fue a la casa en un domingo a las 4 de la mañana. Bueno, que era realmente un lunes, ¿no? Ya era un lunes a las 4 de la mañana. Y esa es la historia de cómo un desconocido entró a mi casa. Hasta la fecha yo no tengo idea cómo entró. Piensen en eso, piensen en cómo pasas la seguridad, cómo sabes en dónde vivimos, cómo sabes cómo nos llamamos. Y todavía dices que es mi amigo. El punto es que nunca supimos quién es, pero sabemos que se llamaba Santiago. Entonces, Santiago, si estás allá afuera, repórtate, porque no sabemos si te encontraste bien, si llegaste a tu casa, esperemos que sí. Y esa es básicamente la historia. Tengan mucho cuidado, siempre cierren la puerta de su casa, porque afortunadamente fue una persona que no tenía malas intenciones, nada más estaba borrachísimo y no sabemos cómo llegó. Pero si hubiera sido una persona mala, hubiera sido otra historia y también pudo haber entrado a nuestra casa. Entonces cierren las puertas de su casa con seguro. ¡A volar, Bobby! ¡Fu, fu, fu, fu!